Diálogo, desarrollo y ejecución de proyectos, avalados por una universidad del extranjero. Afíliate y sé uno de nuestros beneficiarios. Contactos al 0993 270757 o al correo colectivo ss@gmail.com. Radio Construyendo Emprendimientos realiza actividades conjuntas que incentivan a generar fuentes de empleo, desarrollando emprendimientos, fortaleciendo la unión familiar y el trabajo en equipo. Ven, presenta tu trabajo y exponlo al mundo. Los miércoles a las 19:30, un programa especial para el emprendedor. Construyendo Emprendimientos, un producto más del Grupo Constructor Social. Vivimos en una sociedad víctimas del consumismo de drogas y alcohol y muchos vicios en las que estamos perdiendo la humanidad, ese vínculo familiar, la unión hacia nuestros seres queridos, y preferimos drogas, fiestas, alcohol, tabaco, dinero y engrandecer nuestro ego ante la sociedad. Hablando de adicciones, un programa desarrollado por Grupo Constructor Social para fortalecer la unión familiar. Tienes una cita todos los días viernes a las 19:30. Estaremos hablando de todo tipo de vicios y adicciones que consumen a nuestra sociedad. Un producto más del Grupo Constructor Social. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Bienvenidos a nuestro programa radial hablando de adicciones. Es un programa más del Grupo Constructor Social. Quien les habla, Edwin Guerrero, representante de Eje System. Estaré tras los controles. Buenas noches a todos. Gracias por seguirnos desde noche a noche. En este día, Ronald Fernández estará conduciendo el programa. Ronald, el programa es tuyo. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Ronald Fernández, como lo indicó nuestro compañero. Bueno, estamos en el programa Hablando de Adicciones, un programa desarrollado por Grupo Constructor Social, el que busca de alguna manera unir a la sociedad, en el que las personas con algún tipo de adicción tengan este lugar donde puedan irse a ir a acogerse, donde se sientan acogidos, donde puedan tener la ayuda que necesitan. Y también buscamos con este programa unir a nuestras familias. La base es la unión familiar. Buscamos que no se rompa ese vínculo familiar, buscamos fortalecerlo. Las adicciones son problemas fuertes que están deteriorando a la sociedad. Y dentro de esto, pues, es un producto que queremos que la sociedad lo acoja. Estamos el día de hoy con un profesional dedicado a este tipo de adicciones. La psicóloga Alexandra López, quien tiene una trayectoria y bueno, nos irá comentando un poquito. Bienvenida, Alexandra. Buenas noches con todos y con todas. Es un gusto para mí, un placer estar el día de hoy junto a ustedes, sobre todo topando estos temas tan importantes que muchas veces son minimizados, ya que no representan, por así llamarlo, un problema físico como tal, sino que ha tenido una repercusión bastante limitada por el medio social. Entonces, generar estos espacios es completamente importante y completamente necesario para poder brindar soporte, apoyo y ayuda para las personas que están atravesando por este tipo de trastornos y también para las familias que se encuentran como red de las personas que están atravesando por estos tiempos. Entonces agradezco mucho a ustedes y pues vamos a hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria, bulimia y anorexia. Gracias, Alexandra. Bueno, primero vamos a recordarles a nuestros fieles escuchas
que somos retransmitidos por Voces de Milán en Italia, Radio Yazaca en España, Radio Son de Oriente y Poder Tropical en Ecuador. Grupo Constructor Social desarrolla programas de desarrollo sostenible, el cual busca garantizar la sostenibilidad en cada una de las familias. El día de hoy estaremos con Alexandra López, quien nos comentará sobre el tema de los trastornos alimenticios, sobre la bulimia y la anorexia. Pero antes de topar ese tema, vamos a conocer quién es Alexandra López, de dónde viene y cuál es su trayectoria, por qué buscó algo que para muchas personas es crítico y a veces un poco frustrante, tratar de ayudar en este tipo de problemas. Alexandra, coméntanos un poquito por qué, bueno, cuáles son tus estudios. Vamos desde el principio. Tus estudios. Te comento, en mi preparación académica de pregrado, tengo un pregrado de psicología clínica y posterior a ello tengo una especialización realizada en la Universidad Andina sobre género y derechos humanos y también una maestría realizada en la Universidad Pública de Sevilla referente a temas de intervención familiar y mediación. ¿Sí? Es también, considero que es importante tener en cuenta que la mayor experiencia que he podido tener en el plano profesional la he realizado con usuarios, con personas de comunidades terapéuticas de problemas de drogodependencias. Sí, entonces hay esta cuestión bastante aliada a la situación de adicciones y dependencias que van más allá a veces de lo que uno considera común, qué sé yo. Hablamos de adicciones y enseguida se nos viene la idea de drogas, pero también adicciones abarca mucho más que eso. Es importante concebir que no únicamente el paciente, la paciente están en este espacio, sino también tiene una comunidad, una familia y otras redes de índole social que también están cercanos al paciente, ¿no? Eso en cuanto te puedo comentar en cuanto a mi preparación acá. Sí, coméntanos un poquito, ¿por qué elegir el tema de las adicciones? Bueno, la psicología en sí es un tema muy grande que abarca muchas aristas. Eh, ¿Por qué elegir la carrera de psicología? ¿Por qué no elegir otra carrera, un doctorado, medicina, una abogacía, una ingeniería? ¿Por qué elegir psicología? Ya, te cuento un poquito. A ver, siempre, la psicología es una carrera muy humana, ¿no? Entonces, para mí siempre fue importante tener como esta vinculación de tipo humanitario y de alguna manera generar y brindar estrategias a los sectores más vulnerables. Entonces, desde que estaba en el colegio, notaba que la atención la atención de especialidades, la mayoría de veces se remitía a la atención a los problemas físicos de los sujetos. Entonces, eh, por propias experiencias y cuestiones vividas, empecé a notar también de que hay recae también una fuerte importancia en concebir los problemas de tipo vivencial, los problemas de tipo afectivo, los problemas de tipo cognitivo, los problemas de tipo psíquicos. Entonces, en ese momento tomé la decisión de vincularme al área de psicología y quizá brindar de alternativas de apoyo por este lado, ¿sí? De estos varios frentes con los que se puede apoyar en la cuestión humanitaria, vi que la psicología me daba ese espacio, aparte que me pareció muy interesante porque en psicología tenemos un espacio bastante abierto para la investigación. Habla en cuanto a psicología, sobre todo en el régimen, en nuestro país todavía tenemos un montón de cosas que decir y hay un espacio de investigación que es nuevo prácticamente en este espacio. Entonces eso también me generó como que bastante interés. O sea, te picó el bichito de saber, o sea, que te gusta el lado humano, pero también quería saber más, investigar un poco más de dónde llega la psicología, cuáles son sus espacios. ¿Lograste conseguir eso? ¿Supiste un poco más de todos estos temas? Sí,
positivamente tuve la oportunidad de tener este espacio académico de cuarto grado, que también se centró en eso, en promover la condición investigativa. Entonces, esta situación me ha generado la posibilidad de tomar en cuenta, primero, conocer metodología de investigación y segundo, también tomar en cuenta que hay en nuestro país la necesidad de implementar estrategias en cuanto a, qué sé yo, prevención de consumo de drogas, tratamiento de depresión, cómo se da la atención a adultos mayores. O sea, se me dio la oportunidad de encontrar todas estas herramientas y empezar a plasmarlas. Entonces, también es importante tener en cuenta eso. Yo creo que para mí es bastante importante, de que quizá a veces las carreras de pregrado te dan ciertas condiciones, ciertos conceptos y cosas de este tipo, pero siempre es importante ver un poco más allá y ver que nuestro país y nuestras condiciones socioculturales establecen otros parámetros que quizá no te da el común de estudiar, qué sé yo, la literatura europea, qué sé yo, en sí mismo, hasta hablando de Latinoamérica, de la Argentina, que nosotros también necesitamos implementar espacios investigativos con nuestras condiciones socioculturales y también empezar a generar en ese espacio una adecuada salud mental. La psicología es como decir la madre, ¿no? Y dentro de la psicología está tu carrera, ¿no? Psicólogo clínico. ¿Y hay Sí, otras carreras más dentro de la psicología? sí, mira, la psicología está del lado de las neurociencias y bueno, desde la rama de la psicología, esta grande psicología, existen ciertas especificaciones. Hay una psicología que se dedica al tratamiento, que es la psicología clínica. Existe la psicología laboral, psicología educativa, psicología social. Y también tenemos la psicorehabilitación. Entonces, cada una de estas características de la psicología se van agrupando para desempeñarse en estas funciones. Pero Ya, algo más grande de eso. bueno, tenemos varias carreras. ¿Por qué seguir psicólogo clínico? Qué es lo que te hace diferente psicología clínica a las otras psicologías? A ver, personalmente considero que la psicología clínica, de hecho, en su base, te genera ciertas líneas teóricas bases. Estas líneas teóricas bases te van a posibilitar generar un tratamiento, lo que, por ejemplo, no va a suceder, qué sé yo, en cuanto a psicología social. Los roles que jugamos los psicólogos son en diferentes espacios. El psicólogo social va a enfocarse en el trabajo comunitario, antropológico, por así decirlo. El psicólogo laboral igual centrará las atenciones en atender al empleado, cómo éste va a insertarse a nivel laboral, cómo hacer las evaluaciones de orden laboral. El educativo igual va a centrar su atención en el plano educativo, qué sé yo, algunos trastornos que se van a vincular con el plano educativo. Y el clínico también va a centrar su atención en el tratamiento de patologías que tengan acceso, por ejemplo, tratamiento en posturas de depresión, como lo habíamos dicho hace un momento, en dependencias, cómo se da la modificación conductual y cognitiva de ciertas patologías. Siempre y cuando, eso también hay que tomarlo en cuenta, que en cuanto a psicología clínica, es muy importante tener en cuenta que vamos a necesitar trabajar bastante cercanos a los colegas psiquiatras, porque es necesario muchas veces, no siempre, claro está, pero siempre trabajar en apoyo de un psiquiatra para ir en compensación para trabajar por el paciente. Esa es la diferencia, por así decirlo, de la psicología clínica de otras especialidades de psicología.
Podría decirse que la psicología clínica es más completa, la que abarca más áreas. Yo diría que se centra en el espacio de tratamiento de pacientes de orden clínico, niños, adultos, y, pero los demás también tienen como que el abanico bastante abierto. Por ejemplo, la psicología laboral, la psicología social es impresionante. Esa vinculación antropológica, comunitaria, y se empieza a vincular con otros espacios, es impresionante. Interesante. ¿Cuánto tiempo tú vas trabajando? Bueno, vamos un poquito antes. ¿Fue difícil llegar a estudiar la carrera de psicólogo clínico? Realmente tiene ciertas exigencias y son de tipo, eh, consideraría que analíticos, no es una carrera que tenga la adaptación al común de las personas, porque muchas veces la literatura mismo que se nos entrega académicamente es literatura que no es muy sencilla de entender, por así decirlo. Y también entender, yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, que estudiar psicología no se hace para reparar y para desligarte de ciertos problemas que tú como persona tengas. Porque por eso es importante ir a terapia, pero estudiar esa carrera no necesariamente los va a resolver. Y esa es una posición que muchas personas tienen al entrar a la carrera, que se va a solucionar muchas cosas de su propia problemática personal. Pero De hecho, hay sería que tienen más problemas que... No, o sea, no solucionan, no es para solucionar sus problemas, sino es para ayudarles a solucionar los problemas de los demás. exactamente para brindar aportes, técnicas y herramientas, porque también el hecho, a veces pasa que se coloca al psicólogo en la posición de que va a resolver la vida del otro. Y muchas veces este no es un suceso real, ¿no? Porque habría que preguntarle al otro si desea solucionar sus problemas, porque al final quien va a tomar la batuta de la resolución de sus conflictos es el paciente. Sí. La psicología clínica podría estar, está dentro de, de la terapia ocupacional. La terapia ocupacional tiene otro espacio, ya que la terapia ocupacional se encarga de generar estos esquemas de vida en el cual el usuario, el paciente, tenga mejor manejo de sus tiempos, mejor manejo de sus horarios, atención a ciertas condiciones que le vinculen a la vida cotidiana, que va a ser diferente de la terapia psicológica. La terapia ocupacional va a relacionarse con eso, con las ocupaciones, cómo se desarrolla el día, cómo va a estar vinculados los horarios, condición de productividad también, y no únicamente una productividad de tipo económica, sino más bien una productividad que le permita ser funcional al paciente. También trabajamos con la terapia ocupacional, ¿no? Si hay pacientes, muchas veces los pacientes que tienen dificultades de, qué sé yo, índole depresiva, dejan de hacer sus actividades diarias. Se pierde cierta cuestión de temporalidad. Entonces ahí tenemos también el aporte de terapia ocupacional que va a colocar ciertas condiciones que le van a permitir ordenar el diario vivir del paciente. Esa es la diferencia que he percibido con terapia ocupacional. Ok. Cuéntanos un poquito más. ¿Cuánto tiempo tú llevas trabajando como psicóloga clínica y en qué sectores te has desempeñado? Como psicóloga clínica he podido desempeñarme en los últimos 5 años. Realmente la mayoría de condiciones, por así decirlo, laborales, la he desarrollado en el trabajo con menores en situación de vulnerabilidad. Tuve más de un año incorporada en el proyecto salesiano de Mi Caleta, el cual trabajaba con menores en situaciones de calle. Después de ello tuve la oportunidad de también estar vinculada trabajando con los menores de la Casa de Acogida San Vicente de Paúl.
También estuve vinculada al Hospital San Lázaro de la ciudad de Quito. Y finalmente también estuve vinculada a una comunidad terapéutica llamada, que el nombre específico que se les da, CETAD Pumamaki, que es el CETAD de menores, de mujeres menores que enfrentan el proceso de rehabilitación de drogodependencias. Bueno, esta noche estamos en viernes y estamos hablando de adicciones. Estamos conociendo un poquito de la vida de la psicóloga clínica Alexandra López. Y bueno, nos ha contado un poco de su trayectoria, sus estudios, cómo funciona y en dónde se ha desempeñado. Bueno, contarles a todos que estamos siendo retransmitido por Voces de Milano, Radio Yatsaka, que nos sigan en nuestras redes sociales y si quieren enterarse qué es lo que hace el colectivo diariamente, pues síganos en Noticias Grupo Constructor Social. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con el tema de esta noche, la anorexia y la bulimia, trastornos de la comida. ¿De que vas a decidir ingresar a la universidad pública? No tienes dinero para la escuela. Colectivo Grupo Constructor Social te invita a participar en los cursos de capacitaciones y próximamente obtén el título de Tecnólogo en Desarrollo y Ejecución de un Proyecto, avalados por una universidad del extranjero. Afíliate y sé uno de nuestros beneficiarios. Contactos al 0993 270157 o al correo colectivo ss@gmail.com. Radio Construyendo Emprendimientos realiza actividades conjuntas que incentivan a generar fuentes de empleo, desarrollando emprendimientos, fortaleciendo la unión familiar y el trabajo en equipo. Ven, presenta tu trabajo y exponlo al mundo. Los miércoles a las 19:30, un programa especial para el emprendedor. Construyendo Emprendimientos, un producto más del Grupo Constructor Social. Vivimos en una sociedad víctimas del consumismo de drogas y alcohol, y muchos vicios en las que estamos perdiendo la humanidad, ese vínculo familiar, la unión hacia nuestros seres queridos, y preferimos drogas, fiestas, alcohol, tabaco, dinero y engrandecer nuestro ego ante la sociedad. Hablando de adicciones, un programa desarrollado por el Grupo Constructor Social para fortalecer la unión familiar. Tienes una cita todos los días viernes a las 19:30. Estaremos hablando de todo tipo de vicios y adicciones que consumen a nuestra sociedad. Un producto más del Grupo Constructor Social. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Volvemos, y estamos en adicciones. Es viernes, 8 en punto de la noche, estamos transmitiendo en vivo y estamos con la psicóloga clínica Alexandra López, quien nos está quien nos ha comentado un poco de su trayectoria, su vida y cómo, en dónde nomás se ha desempeñado. Bueno, el día de hoy estamos tratando los trastornos de la anorexia y la bulimia. Nuestro tema principal. Alexandra, coméntanos, ¿por qué se dan este tipo de trastornos alimenticios? A ver, es importante considerar que el ser humano, al ser un ser social, tiene mucho, o sea, definir la bulimia y la anorexia por ciertas características definidas no es posible porque tenemos que considerar la condición genética, la condición ambiental para poder determinar la condición relacional también. Entonces, tendría que ver, de hecho hay varios estudios y varios artículos bastante interesantes
que vinculan estos dos tipos de patologías con condiciones más bien de índole social. Se dice que la genética está en nosotros y es la cultura y la sociedad quien gatilla para que salgan cierto tipo de situaciones. Entonces, a nivel de trastornos alimenticios, como estos que hemos mencionado, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, a través del tiempo, socialmente se ha desarrollado cierto esquema de belleza y de características que debería tener tanto el hombre y la mujer. Entonces, se ha identificado que un cuerpo con ciertas características, qué sé yo, antes la voluptuosidad en la mujer, eran características de tipo positivas y que eran apreciadas y de hecho que eran buscadas por las mujeres y también por ciertos hombres. Se buscaba o sea, influir en esta característica y esta representación social de belleza. Pero nos encontramos ahora con que los factores y las características han variado también un montón. Entonces, las características de belleza socialmente impuestas tienen estas consideraciones. Entonces, tenemos delgadez, que tiene que tener ciertas características los pómulos, que tiene que tener estas condiciones, hasta, de hecho, hasta de altura y cuestiones así para catalogarlas como belleza. Este es uno de los factores mayormente reconocidos por los artículos que te he mencionado. Sobre todo hay uno bastante interesante que realiza la Universidad de Colombia, la Universidad de Santo Tomás, que identifica este factor como el factor social y de representación de belleza como de uno de los más llamativos para la presencia de estos trastornos de conducta alimentaria. Entonces yo creo que también iría de ese lado. El estereotipo social de cómo tienen que verse los cuerpos, sin dejar de lado la cuestión genética y la cuestión relacional. Sí. Nos comentabas que antes las personas eran, podría decirse, un poquito de masa corporal, voluptuosas, era la perfección. Y de un tiempo para acá cambiaron. Ahora tienen que ser delgadas, sumamente delgadas, y, o sea, esto le llama, o sea, esto se ve como perfección a la diferencia de antes. ¿Por qué vino este cambio o a qué se debe ese tipo de cambio que ya no creían ser gordas, voluptuosas, bueno, perdón la palabra, pero ahora quieran ser delgadas y extremadamente delgadas? Es una condición, o sea, son representaciones sociales de la belleza que realmente se empiezan a dar, se supone que es por siluetas. Lo atractivo de una silueta es lo que genera cierta condición de afinidad. Entonces, antes, previamente, las siluetas, por ejemplo, una cadera más ensanchada primitivamente generaba la condición de mayor, qué sé yo, mayor atención para procreación. Busto más grande, igual tenía esa misma concepción, sino que los parámetros de belleza empiezan a modificarse también con la cuestión del consumismo. Entonces, los cuerpos trabajados en gimnasios, los cuerpos delgados, altos, que empiecen a tener una condición mayor de, por así decirlo, de elegancia, que nace en Europa, esa concepción de la elegancia del cuerpo femenino, empieza a postular esta condición de la delgadez. Por eso también surgió hace como algo de 12 años el boom de las modelos que realmente eran modelos que tenían trastornos de conducta alimentaria graves, gravísimos, muchos de ellos que finalizaron en la muerte de un montón de mujeres, que puso en evidencia que este patrón, esta representación de la belleza europea estaba siendo bastante drástico y que había también puesto en evidencia este tipo de patrón de trastornos alimenticios que antes no se veían, ¿no? Sino que empezaron a aparecer y darse a conocer por este tipo de patologías y por este tipo de requerimientos sociales sobre la belleza. Una parte de ellos, ¿no? Porque hay también otros que tienen que ver con otras condiciones de tipo fisiológico también, ¿no? Se podría decir que el tema de la anorexia, o sea, es una copia, o bueno, nosotros somos muy buenos en América para copiar o replicar
algo de otros países. En Europa es algo normal que una mujer sea delgada, de bustos pequeños, pero en América Latina normalmente las mujeres son voluptuosas, de bustos grandes, ensanchadas, y bueno, creo que es una diferencia enorme en la que nosotros se tiene directa en América. ¿Por qué nacería, o tú tienes una idea de por qué viene en que las mujeres de América quieran replicar a una mujer europea, a una mujer asiática, podría decirse que también son delgadas? Pero yo considero que es importante tomar en cuenta que actualmente tenemos este beneficio que es el Internet y el acceso, también un montón de plataformas que globalizan la información. Entonces, América Latina ha generado también ciertos referentes en ciertos países, por así decirlo, desarrollados. Nosotros nos encontramos en vía de desarrollo, entonces siempre lo que viene de otro espacio va a ser acogido con fuerza. También que es por esta cuestión consumista, ¿no? Que siempre ha caracterizado algunos comportamientos que tenemos, sobre todo en los países que estamos en vías de desarrollo. Entonces ocurre que se globalizan estas ideas de la imagen femenina, también de la imagen masculina, porque los hombres también padecen este tipo de trastornos. Entonces se globaliza esta imagen de belleza, esta imagen de que esto es todo lo que está bien, y en ese momento se adapta y se apropia. También hay que tener en cuenta, y esto es también importante, que estos trastornos suelen darse con mayor frecuencia en la adolescencia. Entonces, si vemos a un adolescente, es como más, como que empieza a sonar con un poquito más de lógica, ya que el adolescente está en ese proceso de instaurar ciertos rasgos, ciertas condiciones sociales, está mayormente vinculado a lo social, a ser parte de un grupo, a sentirse bien en un grupo, a sentirse cómodo en estos espacios. Entonces es más fácil que se adapten estas características globalizadas de lo que es la belleza. Considero que es por eso. Claro que nosotros tenemos eso que usted me comentaba, que más voluptuosas, pero sin embargo, ocurre que hay un parámetro, por ejemplo, la delgadez. O sea, ya no hay la condición de que una mujer voluptuosa sea bonita, y más bien ahora se está moviendo esta condición de aceptar nuestros cuerpos, amar nuestros cuerpos y empezar a disfrutar también de ellos, que esa es una nueva ola que está ingresando ahora, ¿no? Sí. En la adolescencia es cuando nacen podría decirse, las inseguridades, tanto en hombres como mujeres. Normalmente la belleza se la ve en el rostro, en el comportamiento. En la adolescencia buscamos sentirnos bien dentro de un grupo, dentro de del grupo de amigos normalmente, y es donde también en la escuela, en el colegio, bueno, también te hacen creer o siembran esas inseguridades. Eh, Dentro de esto, los adolescentes también se llevan bastante a las modas. ¿Porque esto se instala como una moda dentro de los colegios o es simplemente la inseguridad a veces de la crueldad de los mismos jóvenes que se siembra esto o es parte de una moda? Pero también yo creo que podríamos irnos un poco más atrás. Más que la cuestión de la adolescencia, también hay que topar el tema familia. Como te había comentado, hay algunos estudios bastante interesantes de esto. Y, por ejemplo, decía un estudio realizado en Chile que la mayoría de personas que presentaba estos trastornos de tipo bulímico, nervioso o anorexia, venían de familias de condiciones rígidas de relación, de maltrato, de condiciones de bastante, también posibles abusos sexuales. O sea, el abanico como que ahí se abre también un poco más, aparte de la cuestión, por así decirlo, relacional. También hay que tener en cuenta que la seguridad y estos patrones de apego los brindan es la familia.
La familia, por ejemplo, en el desarrollo de la infancia. La familia es la que se encarga de entregar ciertas condiciones de seguridad para que las y los adolescentes generen cierto tipo de conductas. Y eso también hay que tomar muy, muy en cuenta, porque la familia es quien construye. Ya. Vamos avanzando un poquito. Comenta, ¿qué es la anorexia? A ver, se conciben los trastornos de conducta alimentaria. Te comentaré que son todos los trastornos que tienen alguna dificultad o alguna condición anómala en cuanto a cómo se ingesta alimentos. Así de sencillo. Trastorno conductual, dificultades conductuales, sea alteración, disminución de la forma en la cual se está ingestando alimentos. Entonces ahí hay dos de lo que vamos a tratar el día de hoy. El primero diría que es la bulimia nerviosa, que es un trastorno el cual está caracterizado porque las personas tienen temporalidades. A ver, la bulimia está centrada en las dificultades de control de una conducta de ingesta de alimentación. Posterior a esta conducta de ingesta, que le llaman trancones, que es una ingesta exacerbada de comida, aparece la culpa y acto seguido se le da el retorno de la alimentación por medio de vómitos, quizá también el uso de laxantes o de otro tipo de estrategias para minimizar la conducta de alimentarse. ¿Para qué? Para sostener un peso establecido. De eso se trata la bulimia. Son estos episodios que no se pueden, por así decirlo, controlar, de ingesta abrupta de alimentos que después, por medio de culpa y de reconocimiento de este acto, se dan en devolución. Sí, Sí, esa es la bulimia. La anorexia. La anorexia, en cambio, es una patología psiquiátrica. La anorexia ya está considerada una patología psiquiátrica. De hecho, en el DSM-5 ya se considera de esta forma y se le identifica como que es un patrón, hay un patrón de temor de la ganancia de peso. Y hay ciertas conductas que colocan en riesgo la vida del paciente o de la paciente. Está caracterizada por desnutrición, y por una prevalencia de afecciones psiquiátricas también. O sea, en la anorexia también empieza dismorfia corporal, ya tenemos también ciertas ideas cierta percepción del cuerpo anómala, y también tenemos un riesgo sustancial de muerte. ¿Sí? Hay algunos criterios diagnósticos que hay que tomar en cuenta, tener bastante presentes en cuanto a anorexia nerviosa, que es, a ver, también se caracteriza que hay dos clases de anorexia, ¿no? Hay una que es restrictiva y hay otra que es por atrancones y purgas. Esta restrictiva es la que coloca a la usuaria durante o sea, la restrictiva es cuando la paciente deja en absoluto de ingerir algún tipo de alimentación por el temor de ganar peso. Y esta llamada tipo purga es cuando ingiere cierta cantidad de alimentos, pero nuevamente se generan episodios en los que va a haber inducción, o sea, se induce al vómito, se induce igual quizá a enemas o al uso de otro tipo de, como habíamos dicho, esta inducción por medio de laxantes. Hay que tener muy en cuenta estas diferencias entre las dos, porque una ya tiene la característica de condición psiquiátrica y también tiene otras enfermedades comórbidas, como decía la dismorfia corporal. Sí. ¿Qué es lo que ocurre cuando las chicas o chicos se miran al espejo? No se identifican, no saben quiénes son, o se ven gordos, ganados en peso, cuando la realidad es otra. Ese es el tema que va a topar. Yo tenía una amiga hace mucho tiempo en infancia,
cuando ella se veía gorda y era extremadamente delgada. Incluso tenía una balanza dentro de su cuarto, en su baño, en donde ella se pesaba todas las mañanas. O sea, era increíble ver que estaba delgada, pero ella seguía sintiéndose gorda y se veía gorda a la manera de ella, pero nosotros la veíamos delgada y ya pasaba de lo delgada normal a lo exagerado, porque ya no era algo que, o sea, ya se veía como que estaba enfermo. Una persona que está enferma, que está con cáncer, se le ve literalmente ya mucho más delgada. Pero pasaba esto. ¿Podría compararse en uno de los casos que tú nos estás exponiendo? Sí, 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 totalmente. Como te había comentado, o sea, no únicamente, a veces lo último que se ve es el trastorno de alimenticio. O sea, a veces lo que se empieza a ver es esta conducta, ¿no? Que tú ya empezabas a ver que tu compañera se veía al espejo y realmente no concordaba lo que ella veía con lo que ella les decía, cómo se sentía. Ya empiezas a tener ciertas características que empieza a llamar la atención con quien te relacionas y dices, aquí hay un problema. Después de eso, o sea, es toma cierto tiempo ver los cambios en el peso, por ejemplo. Sobre todo en las chicas que siempre se utilizan qué sé yo, si hay problemas de inseguridad también el uso de ropa bastante ancha, cuestiones así para igual ocultar la cuestión del peso. Entonces se empieza a ver esos cambios, pero por eso te digo, en anorexia el riesgo es a muerte, hay un riesgo sumamente que llama la atención del problema y el riesgo a muerte, porque para que se den cuenta los patrones y en la condición en la que se encuentra, tiene que transcurrir un tiempo, pero antes de eso ya se van a ver este tipo de cosas que tú me comentas, que ya no se ve igual como se ve en el espejo, que ya vas a empezar a escuchar que es más rígida en los comentarios hacia sí misma, que ya va a empezar a evadir mira, la condición de alimentarse es una cuestión bastante social. ¿Qué es lo que hacemos entre amigas y amigos? Primerito, nos vamos a ver es para comer algo. Si vamos a salir y vamos a comer algo, hay que tomar en cuenta que las personas que empiezan con estos patrones van a empezar a rehuir, a empezar a evitar este tipo de acciones. Y también, como te decía, van a tener pensamientos, conductas y verbalizaciones bastante restrictivas en contra de sí mismas. Y esta alteración de la figura corporal es impresionante. Igual, la condición de cargarse de ejercicio excesivo, porque eso también pero eso es una conducta también que sucede en la bulimia, como para bajar esta culpa de la que hablábamos, exceso de ejercicio, para liberar un poco esta compulsión, ¿no? Porque es una adicción. Entonces, para aliviar esta compulsión, voy a hacer pero un montón de ejercicios para así, de alguna manera, liberar. Sí. Vamos a leer un poco los comentarios. Nos escribe Fer López, felicitándote, muy buena exposición, Alexandra. Saludos a Roberto Villarreal, Giovanni Mesa, felicidades, excelente programa. Bueno, vamos a una pausa comercial, no sin antes decirles que estamos todos los viernes desde las 19 horas en el programa Hablando de Adicciones. Cada semana toparemos un tema distinto. Esta semana estamos con el tema de la bulimia y la anorexia con la psicóloga clínica Alexandra López. Tenemos un programa especial todos los días enfocados a un sector de la comunidad. Vamos a una pausa comercial y volvemos.
Radio Construyendo Emprendimientos realiza actividades conjuntas que incentivan a generar fuentes de empleo, desarrollando emprendimientos, fortaleciendo la unión familiar y el trabajo en equipo. Ven, presenta tu trabajo y expónlo al mundo. Los miércoles a las 19:30, un programa especial para el emprendedor. Construyendo Emprendimientos, un producto más del Grupo Constructor Social. Porque tu salud nos importa. Nace el programa Hablemos de Salud con Mónica Arias, donde tocaremos temas de ayuda social, campañas médicas, trabajos que se realizan en los barrios y distintos sectores del país. Escríbenos al correo colectivo gss@gmail.com, porque si vamos juntos, vamos lejos. Porque Ecuador se lo merece, nace el programa Turismo y Deporte. Desde las entrañas de los barrios y las comunidades, junto a un grupo de jóvenes realizaremos actividades deportivas y turísticas para resaltar la imagen de nuestro barrio y comunidad, porque somos un país turístico y el mundo tiene que saber. Turismo y Deporte, todos los martes a las 19:30 por Grupo Constructor Social. Afímate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de emprendedores, Grupo Constructor Social y locales raíces, tiendas de barrio. Volvemos, bueno, estamos en viernes conversando con la psicólogo clínico Alexandra López, profesional de 5 años de trayectoria, ha venido ejerciendo algunas actividades y hoy estamos topando el tema de la anorexia y la bulimia, trastornos en la alimentación. Vamos avanzando un poquito. Tenemos estas deficiencias que pueden ser prácticamente psicológicas, en el que las personas, hombres o mujeres, pueden verse un espejo, pueden reflejarse y verse distintos a lo que son. ¿Esto es mentalmente o esto también tiene que ver algo en el tema físico? ¿O todo es un trastorno psicológico? Ya, de hecho, estas particularidades ya están establecidas en el manual de patologías psiquiátricas, entonces serían concebidas ya como trastornos o patologías mentales. Por ende, el grupo o el contingente de profesionales que trabajan con estas patologías también es multidisciplinario. Es importante también tener en cuenta que para tratar estas patologías quizás sea necesario incorporar a psiquiatría, medicina familiar, muchas veces pediatría, también el área de nutrición. También en muchos casos ha sido necesario la necesidad de odontología, terapia ocupacional, fisioterapia, porque es un desarrollo, o sea, multidisciplinario. Muchas veces se incorpora también la condición educativa, psicología educativa para poder trabajar en los trastornos alimentarios. Por eso es un amplio espectro y está considerado ya como una patología mental. Sí, topando el tema de la bulimia. En la bulimia, ¿cuáles son los primeros síntomas, podría decirse, de alerta para los familiares cuando empiezan? ¿Cómo se detecta cuando empiezan con la bulimia, con este trastorno? ¿Cómo se puede detectar? ¿Sus familiares cómo pueden tener una alerta cuando uno de sus familiares empieza con un trastorno de la bulimia? Ya.
De la bulimia hay ciertas características físicas que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, el esmalte dental de las personas que presentan bulimia va a estar desgastado porque la mayoría de veces a lo que se recurre es a los vómitos. Hay también la consideración de que por baja de estas conductas y estas cuestiones de tipo física, por ejemplo, laceración de nudillos, que la persona que esté en esta situación también empiece a tener reflujo gástrico y empiece también como con ese malestar constante. Esto es bastante notorio en las adolescentes, ya que las adolescentes no es muy común que presenten reflujo a los 13, 14 años. Entonces también se podría interpretar, tomar en cuenta estas alertas de cuál sería la causa, inmediatamente hacer interconsulta con pediatría para poder tomar en cuenta esto, condición de peso. Si noto que mi hija, mi hijo está teniendo estas ideas bastante repetitivas acerca de cómo se encuentra físicamente, pese a que la condición de peso no haya disminuido, ¿no? Porque en bulimia tenemos esto. No es que tenemos a una usuaria que está baja, o sea, con el peso bajísimo. En bulimia no pasa eso. En bulimia tenemos los trancones, cuando hay vómito, la atención también que se le da a cómo está ingestando alimentos, porque como habíamos comentado, tiene esta condición de tener dificultades en la limitación del alimento que se come, entonces va a ingerir una gran cantidad de alimento y después, acto siguiente, va a incitarse al vómito. Entonces también tomar en cuenta de qué conducta está teniendo mi hija o mi hijo después de alimentarse de cierta forma, qué conducta está teniendo o qué pensamiento está teniendo acerca de sí mismo, porque en adolescentes o niños también es bastante común escuchar me veo de cierta forma o estoy disgustado por cómo soy de esta forma. Entonces también los primeros interlocutores, los que primero van a escuchar eso, son padres, madres o cuidadores que se encuentren a cargo. Como te digo, esmalte dental, la cuestión de pérdida de cabello. En las chicas se suele presentar algo llamado amenorrea, en la cual se suspende la regla, dejan de menstruar por la baja de peso y como última condición se puede ver empezar esta gradiente de que empieza a bajar de peso y empieza a tener y tiene esas conductas bastante vinculadas a cómo se ve. Si es una cuestión de desagrado, si es una cuestión de menosprecio por su imagen y también cómo está la cuestión de seguridades. Esos serían los parámetros que tenemos que tener muy en cuenta para poder atención y una acción y un ejecutar, ¿no? Inmediato antes de tener otros patrones, antes de presentar patologías comórbidas que se llaman. Sí, podría también decirse que podría entrar dentro de la bulimia las personas que se ponen a hacer ejercicio en exceso sin alimentarse, tratando de bajar de peso o mejorar su condición sin haberse alimentado o quieren hacer, no sé si se te ha llegado dentro de los casos, personas que les gusta hacer ejercicio pero en exceso. Exactamente. Justo como usted ahorita comenta, es eso, ¿no? Es eso de poder discernir entre quiere hacer ejercicio por tener una mejor salud, por mejorar su condición de vida, qué sé yo, tantos atributos para hacer ejercicio, o yo veo que no se está alimentando y que está haciendo más bien ejercicio en exceso porque no está satisfecho con su figura y más bien es algo nocivo, más bien estoy haciendo ejercicios porque tengo que bajar de peso, porque lo que veo en el espejo no me gusta, porque yo no me siento de esta manera, que ya va siendo cierto eco de que las cosas no están yendo de forma saludable, de que el ejercicio no se está tomando de forma saludable y más bien se está tomando
al ejercicio como una manera también de reducir peso, de reducir medidas, pese a no necesitarlo, ¿no? Porque eso también es importante de ver, porque hay personas extremadamente delgadas y tienen este tipo de comentario, ¿no? Y de apreciación, de que no como y aparte voy a hacer ejercicio y entonces estoy tomando como excusa esto para bajar de peso. Sí, tenemos una pregunta. Saludos de Giovanni Mesa, Katy Salas. Felicitaciones, Alexandra. Una pregunta de Pablo Vélez. ¿Cómo se relaciona la anorexia y la bulimia con la pandemia? A ver, ¿Se relaciona en este momento el tema de la pandemia que estamos viviendo, en el que no podemos salir por la pandemia? ¿Está afectando en esto o hay más trastornos de bulimia, hay más trastornos de anorexia porque mucha gente subió de peso en esta pandemia? Literalmente pasamos encerrados sin poder hacer ejercicio. ¿Ha habido más casos de estos en la pandemia? sí, mira, también está bastante vinculadas a la cuestión ansiógena y al estrés que puede generarse. Y en estos momentos la cuestión de estrés está a tope, ya que la mayoría de personas está experimentando una serie de situaciones negativas, sea pérdidas laborales, pérdidas de vida, aislamientos y cuestiones de este tipo, lo cual sí ha generado también el aparecimiento, bueno, mi aparecimiento, pero que sí que se aparezcan con mayor frecuencia personas que por esta misma ansiedad generada por la pandemia no se encuentren de hecho satisfechas por cómo se encuentran en este momento y eso haya irradiado la cuestión física. Entonces, qué sé yo, antes con la interacción social podías tener ciertas condiciones de soporte que ahora la gente ya no tiene. La gente en este momento se encuentra mucho más vulnerable. Y cuando uno está más vulnerable, es más propenso a que las inseguridades aparezcan. Y cuando aparecen inseguridades, empiezan a verse de cierta forma, ya no me agrado lo suficiente, y aparece el hecho de, bueno, creo que más delgado me vería mejor. Y empiezan también a aparecer este tipo de situaciones, estos trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? Puede darse primero de esa forma de las personas que no han sido afectadas por el virus. Y segundo, también tener en cuenta de que trastornos conductuales alimentarios se pueden producir en personas que han tenido diagnóstico y que se encuentran ahora en el proceso post-COVID. ¿Sí? Después de haber estado en el plano hospitalario y haber perdido musculatura, haber perdido ciertas condiciones de tipo corporal al estar insertos en el sistema hospitalario, también están presentando estas condiciones de inconformidad con las cuestiones corporales, inconformidad, pero esto se asocia más al patrón de ansiedad que al de conducta alimentaria, pero sí tienen vinculación. Es que aparecen a veces como comórbidos, aparece ansiedad, aparece trastorno ansioso, aparece trastorno de conducta alimentaria y puede aparecer otros. En este momento precisamente que estamos atravesando por esta pandemia, es común encontrarse a pacientes, usuarios que reportan varias condiciones, varias patologías mentales post-COVID. Sí. Muy interesante. Bueno, estamos en viernes y estamos hablando de adicciones con la psicóloga clínico Alexandra López, profesional en la materia. Comentarles a todos nuestros seguidores que nos están replicando por Voces Milano en Italia, Radio Yazaca en España, Radio Son de Oriente y Poder Tropical en Ecuador. Bueno, Grupo Constructor Social desarrolla varios programas enfocados en el desarrollo sostenible y dentro de esto los programas radiales. Lo que buscamos es llegar a cada sector, a cada comunidad con una solución. No solamente buscar los problemas, sino las soluciones. Y dentro de esto buscar la vinculación de los profesionales
que nos puedan ayudar. Hay muchos profesionales que están dentro de nuestro sector, en nuestro entorno, pero a veces no lo sabemos porque cada uno nos dedicamos a nuestra área y nos encerramos dentro de un mundo. Y las adicciones se generan desde ahí. No, las adicciones no solamente son las drogas, no solamente son el alcohol, se está generando adicción al teléfono, adicción a las redes sociales, pero detrás de esto hay muchas adicciones más. Las drogas y la adicción son las más, las drogas y el alcoholismo son las más vistas, pero hay muchos tipos de drogadicciones. Y con este programa tratamos de dar a conocer que se puede hacer algo, podemos ayudar a las comunidades y no solamente la persona afectada, la persona que está en la adicción es afectada, sino también su entorno, su familia, el círculo de amigos. Y todo esto podemos hacer algo, podemos ayudarnos con la ayuda de profesionales como la psicóloga clínica Alexandra, quien también nos estará dando, bueno, coméntanos un poquito de ti, dónde tú trabajas, dónde te pueden localizar si es que alguno de nuestros seguidores necesita de tu ayuda. Bueno, te cuento que hay varios espacios en la ciudad de Quito en los que me estoy desarrollando laboralmente. Estoy ubicada en la mitad del mundo, en el Centro Médico Familiar FamiMed, también en Los Valles, en el Centro Médico Familiar, cerca al San Luis, y también en el sector norte, en el Comité del Pueblo, en el Centro Psicológico CASIC. En estos tres espacios estoy actualmente brindando apoyo de tipo psicológico, intervención familiar, intervención de parejas y también llevar a cabo lo que son mediaciones. ¿Sí? ¿Algún número telefónico, una red social donde puedan acudir, en donde puedan, no sé, hacer una cita, programar un espacio en el que puedan acercarse a ti, brindarles la ayuda que necesitan? Claro, te cuento que hay una fanpage del centro psicológico del cual el centro psicológico llamado CASIC. Tenemos un número telefónico que es un número telefónico celular. Podrían comunicar al WhatsApp en cualquier momento. La atención es para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores y adultas mayores. Y no sé si podría dar mi número telefónico. Sí, por favor. Perfecto. Es el 0983-109-835. A este número manejamos la cuestión de citas y la cuestión de, quizá también a veces que puede ocurrir comunitariamente o en familia, quizá alguna pregunta que surja de cómo medios de acción, porque también es importante tener en cuenta que la clínica es comunitaria, que la psicología clínica comunitaria es lo que nosotros intentamos manejar. ¿Qué quiere decir eso? Incorporar redes. Si en algún momento surge alguna pregunta, inquietud sobre algo que esté sucediendo, a este número también podríamos contactarnos y poder realizar las preguntas que aparecerían, ¿sí? Sobre todo ahora que estamos en esta situación bastante compleja en cuanto a la cuestión de la pandemia y también que ha surgido un montón de interés en la cuestión de salud mental porque se están presentando muchas situaciones vinculadas a esto. Abrir también nosotros como centro psicológico las puertas para también consultas y preguntas o inquietudes, manejo, Sí. y que puedan hacerlo. Sí, por favor, ¿nos puede repetir el número de WhatsApp? Que creo que no alcanzaron a copiar, nos están pidiendo que lo puede repetir. Claro, es el 0983-109-835. Ok, en este número lo pueden localizar a la psicóloga clínico Alexandra López. Bueno, ya estamos terminando el programa, el tiempo es muy corto, se nos ha pasado casi una hora volando. Bueno, conclusiones. ¿Qué podemos hacer las familias cuando tenemos un familiar con trastornos alimenticios? La primera alternativa sería, primero, vincularse con mi familiar. La primera conexión
comunicarme con mi familiar, hacerle notar lo que yo he percibido y darle la oportunidad de tener ayuda profesional. Pero el primer vínculo como familiar, como amigo, lo hago yo. Me acerco, confronto asertivamente y brindo ayuda. Brindo ayuda y quiénes son las personas idóneas para manejar estos trastornos son los profesionales que pueden brindarnos el aporte necesario. ¿Sí? Hago primer contacto, entrego ayuda y redirijo. A veces los mismos familiares, a veces los padres, nosotros como padres o como hijos, no sabemos cómo manejar una situación de esto y recurrimos a la violencia o recurrimos a la decepción incluso muchas veces porque no podemos ayudarlos y no sabemos cómo tratar ese tipo de situación. ¿Hay algún lugar en donde nos puedan ayudar a los padres en cómo poder asumir una condición de estas? Porque no solamente es afectado el que tiene la adicción, sino también la familia, la que está dentro del círculo. Y muchas veces no sabemos cómo manejarlo. ¿Hay algún lugar en donde podamos recurrir o que nos puedan asesorar? Justamente, este tipo de situaciones también la maneja el espacio terapéutico, el espacio psicológico. También realiza este tipo de intervención familiar. Por eso es importante que a veces, como tú mismo comentas acertadamente, el grupo familiar también se desgasta y a veces el grupo familiar no sabe cómo reaccionar. Y es importante que en ese momento también acuda primero a informarse, porque para evitar esta reacción violenta, primero también es importante informarme. Entonces, acudo al centro psicológico, al centro de atención, al centro de salud, y recibo información en ese espacio. Y lo óptimo debería acudir a consulta de terapia familiar y trabajar este problema en red familiar, como este sistema que somos como familia, trabajarlo en terapia y generar alternativas y soluciones a este conflicto que está enfrentando uno de los integrantes. Porque también es muy importante la imagen de familia para también apoyar a la persona que está teniendo o atravesando por este tipo de patologías. El apoyo familiar es completamente necesario. De hecho, en las dependencias, en las adicciones, la figura de la familia es vital. Sí, bueno, como ya escucharon, dicho por una profesional, el vínculo familiar, la unión familiar es lo que nos fortalece, es lo único que nos puede ayudar y es lo único que nos mantendrá. Cuando alguien tiene un tipo de adicción, pues solo la familia nos mantiene de pie. Y en las peores condiciones, en las mejores condiciones, pues la familia es la que nos da el apoyo, la que nos ayuda, la que nos felicita y que también nos jala las orejas cuando nos equivocamos. Pero siempre hay que tener ese apoyo de la familia. Muchos tenemos trastornos de distinta índole, pueden ser psicológicos, fisiológicos, no sabemos, hay muchas cuestiones que se han formado a raíz de esta pandemia, pero lo importante es buscar el apoyo de los profesionales y seguido de eso de la familia, nunca dejar de depender o escondernos o aislarnos de nuestra familia. Cuando una persona con adicción sabe que tiene la adicción, porque no creo que no sepa que tiene esa adicción o no sé, bueno, de eso sería la pregunta. Una persona que tiene bulimia, anorexia, ¿sabe que tiene una adicción? No sé si me hice entender. Realmente, la mayoría de pacientes que presentan este tipo de patologías no tienen conciencia de enfermedad. Quienes se percatan bien de esta situación son las personas que están en el medio. Porque como hay esta cuestión dismórfica corporal, hay esta negación de la cuestión física, entonces es bastante complejo que el mismo paciente dé cuenta de que está teniendo una enfermedad. La mayoría de veces quien da cuenta de esto son los familiares, porque ellos se tratan de la pérdida de peso, de la ausencia de alimentación. O sea, igual que pasa también en la dependencia a sustancias, dependencias afectivas.
de que no, el mismo sujeto no da cuenta de enfermedad, no hay conciencia de enfermedad. Más bien esa se empieza a trabajar conforme también empieza el proceso terapéutico muchas veces. Sí, haciendo esta comparación de que con las drogas, con el alcoholismo, la mayoría de dependientes o de drogodependientes dicen, yo sí puedo salir de esto, yo no soy como las demás personas, yo no caigo en esto, yo lo controlo, yo lo manejo. O sea, saben que están haciendo algo, pero también dicen que lo pueden controlar. ¿En la bulimia y en la anorexia pasa lo mismo? Sí. Existe un momento en el que se anula la posibilidad de tener una enfermedad y se empieza a recurrir a fuerza de voluntad o no, lo que yo estoy, a la excusa, ¿no? A la excusa de consumo de, sí, lo que yo estoy haciendo está bien, es que a mí no me va a pasar, porque, y nuevamente se asocia, no hay conciencia de enfermedad, no hay conciencia de riesgo, no hay conciencia del daño que me puedo estar generando. Entonces aparece esta idea, este pensamiento como para menguar el riesgo por el que estoy pasando. Entonces aparece esta idea que hace como que más tolerable lo que está sucediendo conmigo. Entonces yo mismo me digo que está todo bien, que yo voy a superar esto, como para bajar la condición de culpa y la cuestión de angustiosa que también genera esto. Sí, bueno, se nos va acabando el tiempo. Estuvimos hoy con la psicólogo clínico Alexandra López, quien, bueno, ya nos dio su número telefónico, donde donde le podemos localizar si necesitamos ayuda. Y bueno, nos ha dado, directamente se ha tratado el tema de la anorexia y la bulimia. Hemos visto las causas, motivos, las consecuencias y bueno, también algo de soluciones, que esto en sí es más es el apoyo familiar. Es un trabajo en el que se tiene que ir cimentando las bases conjuntamente y con el apoyo de profesionales. Bueno, vamos terminando, Alexandra, te agradecemos por estar aquí. Esperamos poder estar en una próxima oportunidad tratando un tema distinto, ya que no solamente la bulimia, la anorexia, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo son adicciones, hay muchas adicciones más. Y lo que tratamos es que la sociedad entienda que la droga y el alcohol es el fin de un trastorno, de algo que nos hace daño. Pero hay otras cosas detrás de eso, hay otras cosas que nos llevaron a eso y que no nos dimos cuenta, que no nos dimos cuenta en su debido momento, que habían más adicciones, ya que las adicciones es un dolor que acarreamos, pero pensamos que eso nos hace daño, pero volvemos a caer en lo mismo porque decimos que eso no nos va a pasar a nosotros. Y, y buscamos la salida, buscamos no soluciones, sino salidas y buscamos caer en distintas adicciones. Es una cadena en la que si no la controlamos a su debido tiempo, pues el final es la drogodependencia, el alcoholismo, muchas destrucciones de familia, quebrantación de hogares y muchas veces hasta la propia vida. Hablando de adicciones, es un programa enfocado en esto, en salvar las familias, en buscar esa sostenibilidad, tanto económica, pero también emocional, en la que tengamos la ayuda de los profesionales que nos ayuden a sobrellevar mejor la situación familiar, nuestros traumas psicológicos, nuestras eh, emociones a veces incontrolables, nuestras iras, nuestros trastornos de impotencia, de depresión. Te agradecemos mucho por estar aquí el día de hoy. Un mensaje, por favor, a todos quienes nos escuchan. Sí, ¿nos puedes dar un mensaje Primero a todos los que... agradecerles este espacio que para nosotros como Centro Psicológico CASIC es muy importante abrirnos a la comunidad, teniendo en cuenta el momento por el que estamos pasando, y también desmitificar también la situación de adicciones, porque muchas veces la adicción se ampara con vicio y cuestiones de este tipo, y en realidad hay que concebir la adicción como una enfermedad y que no, como tú comentabas, muy acertado, que no únicamente se refiere a drogas y que alcohol, sino que el abanico es más amplio
y que la alternativa directa es buscar ayuda profesional, generar soluciones, generar alternativas y poderle brindar a mi familiar, a mi amiga, a mi pareja, la posibilidad de recuperación, la posibilidad de mejoría, la posibilidad de establecer nuevos parámetros de vida, y ese realmente es el mensaje que queremos hacerles llegar a ustedes y a la comunidad que se encuentre conectada, de que hay alternativas, únicamente necesitamos caminar un poco y que puede generarse alguna condición de resolución, y que también las personas que están en dependencia no están solas y que pueden generarse muchas condiciones, y que más allá de la adicción sí puede encontrarse más vida. La adicción no es todo para el sujeto, la adicción no puede acabar con la vida del sujeto, pero necesitamos establecer conciencia de eso. Comunidad, familia, profesionales, todos generar esos espacios de rehabilitación, minimización y también de prevención de adicciones. Gracias, Alexandra. Bueno, recordarles a todos que tenemos un programa especial cada día de la semana enfocado a un sector de la comunidad. Los lunes son de salud con Mónica Arias, en donde tratamos todos los temas y las brigadas médicas que se están desempeñando en cada sector de la comunidad, a los barrios en los que visitamos con Visita tu Barrio, que se transmiten los días jueves. Los días martes estamos con turismo y deporte, Yad Kuntur. No se pierdan, la próxima semana estaremos con un nuevo barrio en el que se va a realizar una nueva actividad turística deportiva. Los miércoles estamos con construyendo emprendimientos, reactivando esta economía en los barrios, generando esta actividad económica. Los jueves son visitando tu barrio. Viernes, el programa de Hablando de Adicciones. Y el día de mañana, Cultura con Altura. Estaremos con un invitado muy especial. No se lo pierdan. Síganos por nuestras redes sociales y entérense de dónde estamos, qué hacemos y en qué barrio visitamos y con quién firmamos los convenios en Noticias Grupo Constructor Social. Buenas noches, te agradecemos por acompañarnos esta noche, Alexandra. Gracias a ustedes, que tengan una excelente noche y les esperamos con los brazos abiertos. Grupo Constructor Social te invita a participar en las capacitaciones y próximamente obtén el título de Tecnólogo en Desarrollo y Ejecución de un Proyecto, avalado por una universidad del extranjero. Afíliate y sé uno de nuestros beneficiarios. Contactos RAL 0993 370757 o al correo colectivo ss@gmail.com. Radio Construyendo Emprendimientos realiza actividades conjuntas que incentivan a generar fuentes de empleo, desarrollando emprendimientos, fortaleciendo la unión familiar y el trabajo en equipo. Ven, presenta tu trabajo y exponlo al mundo. Los miércoles a las 19:30, un programa especial para el emprendedor. Construyendo Emprendimientos, un producto más del Grupo Constructor Social. Vivimos en una sociedad víctimas del consumismo de drogas y alcohol y muchos vicios en las que estamos perdiendo la humanidad, ese vínculo familiar, la unión hacia nuestros seres queridos, y preferimos drogas, fiestas, alcohol, tabaco, dinero y engrandecer nuestro ego ante la sociedad. Hablando de Adicciones, un programa desarrollado por Grupo Constructor Social para fortalecer la unión familiar. Tienes una cita todos los días viernes a las 19:30. Estaremos hablando de todo tipo de vicios y adicciones que consumen a nuestra sociedad. Un producto más
del Grupo Constructor Social. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos.